De la mañana con 14 minutos, ya le decía que vamos a platicar esta mañana con José Medina Mora. Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana sobre esta aprobación del Plan B electoral, y desde la Coparmex consideran que habrá regresión democrática y también incertidumbre económica. Los saludo con mucho gusto esta mañana, José Medina Mora, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. No lo tenemos, ahí está en la línea. En unos minutitos vamos a hacer este enlace. Ya le platicaba, esto es lo que dio a conocer ayer por la tarde-noche en un comunicado la Coparmex que decía que impedir que se aprobara una reforma constitucional en materia electoral, pues fue un triunfo ciudadano. También consideraba la Coparmex que seguirán dando la batalla más bien, y que será necesario pues acudir ante la Corte, también al Tribunal Electoral e incluso a otras instancias internacionales para controvertir estas reformas. Y también hablaba sobre las estas modificaciones que fueron aprobadas y que violan la Constitución y atentan contra el INE, así lo estaba considerando la Coparmex. Atentan contra el INE, el Tribunal Electoral y también la voluntad ciudadana. Lo vamos a platicar esta mañana y parece que ya tenemos nuevamente en la línea telefónica a José Medina Mora, decía presidente de la Coparmex, para platicar sobre esta aprobación de la reforma electoral. Los saludo con mucho gusto esta mañana, José Medina, ahí ya nos escucha. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Perfecto, ya lo escucho también muy bien. Muchas gracias. Estábamos dando este contexto, el comunicado que dieron a conocer ustedes ayer por la tarde sobre esta aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral, y que la Coparmex plantea que va a haber una regresión democrática e incertidumbre económica con esta nueva reforma. ¿Es así? Sí, de alguna manera, Jesús, recordemos que la reforma constitucional que se planteó no fue aprobada. Nuestra Constitución puede ser modificada siempre y cuando haya los votos en el Congreso de 2/3 partes de los legisladores y después la mitad más uno de los congresos estatales. En este sentido, una vez que no se aprueba la reforma constitucional, no debemos tolerar que se hagan cambios en las leyes que estén sobre la Constitución. Esto es algo que en un México de Estado de Derecho no podemos permitir. Es por eso que es importante el que mantengamos esta línea de respeto a la ley, de respeto a la Constitución, de que ninguna ley esté por encima de la Constitución. Y bueno, el mismo senador Monreal detectó que había 21 cambios a estas leyes que iban en contra de la Constitución, lo cual pues generarían estas acciones de inconstitucionalidad, de las cuales se arreglaron 6, pero todavía había 15 que no se arreglaron cuando vino la votación. Anoche, ya de última hora, en la Cámara de Diputados, se modificó esa cláusula que permitía que los partidos aliados al partido en el poder, en el caso de que no cubrieran el 3% de los votos, pudieran Morena transferirle los votos al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Afortunadamente en la Cámara de Diputados se corrige esa falla. Esto hará que se envíe nuevamente a la Cámara de Senadores y será en el periodo de febrero en que se discuta, dado que no hay en el Senado los votos para convocar a un periodo extraordinario. Esto nos permitirá hacer un análisis más a fondo, Jesús, de todos estos cambios que van en contra de la Constitución, de tal manera que estos pues puedan ser corregidos. No debemos como país aceptar que se aprueben leyes que vayan en contra de la Constitución. Sí, y bueno, también ya se había mencionado en diferentes espacios, ¿no? También se habían pues promulgado diferentes actores políticos, también desde el sector empresarial, por supuesto, esta reforma que trata de pues cambiar al INE o transformar al INE, que son las palabras que ha utilizado el mismo gobierno federal. ¿Se trata realmente de un cambio para el INE o se trata de desaparecer al INE? Sí, de alguna manera, Jesús, lo hemos dicho con mucha claridad, cuando algo funciona, no es momento de cambiarlo. Y nos parece que el INE funciona y funciona muy bien, desde el punto de vista que, por ejemplo, en las elecciones intermedias el año pasado, elegimos 20,000 puestos entre el Congreso Federal,
diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, todo esto en medio de una pandemia, y desde luego la estructura del INE tiene la capacidad para organizar estas elecciones, para seleccionar a los ciudadanos que sean funcionarios de casilla, para capacitarlos, de tal manera que hemos avanzado en estas últimas 3 décadas desde que se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, o INE, y hemos tenido transiciones. 3 distintos partidos políticos han ganado la presidencia de la República. Estas transiciones han sido en paz. Es algo de lo que queremos que siga siendo. Esa es la democracia y eso es lo que tenemos que defender. El hecho de que se quite estructura al INE va a dificultar la planeación, organización, operación de las mismas elecciones, y esto nos parece que no es el camino que como ciudadanos queremos que haya en México. La marcha del 13 de noviembre fue muy clara en la ciudadanía de manifestarnos en favor de la democracia, en la defensa del INE. El que se le quite el presupuesto va a asfixiar al INE, esto va a dificultar que se organicen las elecciones, y es por eso que debemos mantener una estructura en el INE que le permita operar, que permita que los ciudadanos podamos expresar nuestra voluntad por medio de nuestro voto, y que de esta manera pues podamos seguir avanzando en la democracia, que es pues realmente lo que como mexicanos queremos, lo que hemos manifestado a partir de esta ciudadanización del INE en estos más de 3 décadas que llevamos de avance de la democracia. Don José Medina Mora, ¿cómo le va? Muy buenos días, le saluda Roberto Aguilar. Y esta situación he visto mayor preocupación, hemos visto otros episodios justamente de incertidumbre jurídica, de decisiones con nuestro socio comercial que es Estados Unidos, pero esta en particular veo alta preocupación de todos los sectores involucrados, sobre todo porque está marcando un escenario de mediano y largo plazo, y bajo esta expectativa ya nos platicaba un poco de este fortalecimiento, de esta situación que había que reforzar si fuera necesario, pero no hacer estos movimientos tan bruscos, que lo que sí es abona más incertidumbre local. En este sentido, ¿cree usted, don José, que esto pudiera afectar también el tema del nearshoring, esto que ha beneficiado a México y que, bueno, pues también es un tema que lo debemos visualizar para mediano y largo plazo como un beneficio para la economía mexicana? Sí, bueno, hemos platicado, Roberto, qué gusto saludarte, precisamente sobre esta incertidumbre que va deteniendo las inversiones que pueden llegar al país, que nos podrían ayudar a reactivar la economía, a recuperar ese nivel que teníamos previo a la pandemia, que recordemos, Roberto, somos el único país de América Latina que no hemos recuperado este nivel de la economía previo a la pandemia. Y bueno, una incertidumbre, ya lo hemos comentado, tiene que ver con esta solicitud de consulta de los Estados Unidos y luego de Canadá, donde se preguntan si vamos a cumplir lo que firmamos en el TEMEC, en donde ofrecimos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses con respecto a las empresas mexicanas, pero después aprobamos la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Una segunda incertidumbre a las inversiones es sin duda la creciente inseguridad, que existe y está creciendo en todo el país. Y esta sería una tercera incertidumbre, es decir, ahora adicionalmente los inversionistas que quieran venir a nuestro país se están preguntando si México va a seguir siendo un país democrático o esta democracia dejará de serlo para pasar a ser un país en donde pues ya no haya estas elecciones limpias, y es precisamente estructura del INE la que nos garantiza que pueda haber la organización de las elecciones, de que gane aquel que recibe el mayor número de votos. Por eso que es importante el que, en este espacio de tiempo que se tenga de aquí a febrero para que se revise esta minuta, pues podamos revisar todos estos cambios que se han hecho a las leyes y que precisamente se pueda hacer las acciones de constitucionalidad por aquellos cambios que van en contra de la Constitución. Lo que queremos los ciudadanos, y lo manifestamos en esa marcha del 13 de noviembre, es que siga avanzando la democracia, y en ese sentido el INE ha sido una institución, no nada más ejemplo para nuestro país y es algo que queremos que siga sucediendo. Por supuesto, esto amerita también una gran cruzada nacional para
salvaguardar, como dice don José Medina Mora, presidente de la Coparmex, esta democracia que tanto nos ha costado también en muchos sentidos. Le agradecemos mucho que haya tomado la llamada esta mañana, don José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Jesús, Roberto, y un saludo para todos los audiencias. Muy buenos días, Muchas gracias, José Medina Mora, el presidente de la Coparmex.